Este video es patrocinado por el Búnker X, un canal enteramente dedicado a los juegos de mesa, en donde encontrarás cómo se juegan diferentes juegos de mesa, datos perturbadores sobre los mismos, tops, datos curiosos, cosas que jugabas mal y no sabías, etc. ¿No sabes qué jugar en una reunión de amigos, cumpleaños o algo por el estilo? Te invito a visitar su canal para ver su interesante y diverso contenido. El link lo tendrás en la descripción. ¿Qué onda, Warriors? Luego de la revelación de Goenitz como Boss Challenge en KOF 15, el cual estará arribando junto a la Season 2, les traigo un video hablando y teorizando sobre lo que podría llegar en un futuro. ¿Realmente es posible una Season 3? Para comenzar, podemos decir que el último juego de SNK antes de KOF 15, Samurai Shodown, contó con 3 Seasons, por lo que no es descabellado pensar en una tercera que llegue en 2024, sobre todo por el hecho de cómo termina esta Season 2, ya que el último personaje de esta temporada no es muy relevante como para hacer el cierre definitivo de DLC en la franquicia. Y ojo, respeto al personaje y a las personas a las que les gusta, pero todos sabemos que no es un personaje muy importante como para cerrar el DLC. Si nos dejamos llevar por lo visto anteriormente, en Samurai Shodown el último personaje fue un invitado, Baiken, terminando con broche de oro el Fighter Pass. En juegos como Smash, el último personaje fue Sora, también terminando por todo lo alto. Los juegos de pelea siempre acostumbran a cerrar con el DLC con un personaje bastante popular o que al menos sea completamente inesperado, un Shatter All Expectations. Y yo me atrevería a decir que KOF 15 no será la excepción, siento que hay más personajes, por eso al día de hoy vamos a teorizar acerca de esta posibilidad. Aclaro que todo esto es mi opinión y no es información, por lo que puede o no ocurrir. Además de que la Season 3 puede venir con menos personajes que la 2, todo es posible, pero para efectos prácticos de este video, vamos a hacer de cuenta que habría una Season 3 y esta sería igual que la 2, es decir, 6 personajes con un Boss Challenge incluido. Dicho sea esto, comencemos. Voy a tratar de emular lo más posible la Season 2, ¿qué quiere decir esto? Que no voy a basarme en mis gustos a la hora de elegir a los personajes, sino que voy a incluir a los que yo creo que podrían arribar en un futuro, y no quienes yo quiero que lleguen. Intentaré plantear todas las posibilidades, ustedes dejen en la caja de comentarios su opinión. Bien, empecemos. Iniciamos con un personaje equivalente a Shingo, un personaje muy querido y pedido por la comunidad que hace mucho tiempo que no vemos. ¿Quién cumple con estos requisitos? En mi opinión, Kazumi Todo. Ella sería una inclusión muy interesante y una gran forma de abrir el tercer Fighter Pass. Con una jugabilidad muy entretenida y diferente, Kazumi se ha sabido ganar el cariño de varios koferos. No la vemos como personaje jugable desde KOF 11, al igual que Shingo. Ella es mi opción 1 para el Fighter Pass 3. Pasemos al segundo personaje. Este debe ser un personaje veterano, muy querido, que en esta entrega ha quedado afuera. Y lo más parecido a Kim que tenemos afuera es sin dudas Sie Kenzo. Kenzo estuvo en la mayoría de KOF, solo ausentándose en KOF 2003 en la línea principal, por lo que su ausencia sin lugar a dudas se siente en el roster. SNK podría retomar y mejorar su modelo de KOF 14 y traerlo de regreso. Otras opciones podrían ser el Maestro Chin o Goro Diamond, sin embargo creo que Kenzo está un escalón por encima de ambos. Pasemos al equivalente de Sylvie, un personaje que debutó en KOF 14 que sea popular, y donde este pueda regresar al roster de personajes. Aquí tengo dos opciones, Hein o Sarina, siendo el primero el que tiene más oportunidad en mi opinión, por el lore que maneja en esta entrega al traicionar a Geese. Podría traer diálogos interesantes, además de que su gameplay basado en la gravedad es interesante. Por otro lado, Sarina también aporta un estilo de pelea único y es muy querida por sus fans, pero si tuviera que elegir, yo creería que Hein sería el elegido, aunque personalmente me gustaría más Sarina. Cualquiera de ellos dos podría ser candidato para regresar y así representar lo que hace Sylvie en esta Season 2. Pasemos al Boss Challenge. Ya tenemos a Rugal y a Goenitz. ¿Cuál es el boss más posible de ahora en adelante? Hay muchos bosses para elegir. Siento que si eligen a Orochi ya sería demasiado, pues tendríamos 3 jefes de la saga de Orochi. Siento que deberían darle oportunidad a las demás sagas. En la saga de NES tenemos de candidatos a Ignis o Chrysalid, pero a mí sinceramente me gusta muchísimo el Zero Clone. Y por la saga de Ash tenemos a Magaki y Saiki, pero a mí sinceramente me gusta muchísimo más Mukai. De estos 6 jefes, siento que el más posible es Saiki, por su facilidad al hacerlo, ya que prácticamente es Ash. Pero los fans están pidiendo muchísimo a Chrysalid o en su defecto a Ignis.
uno de ellos tres yo creo que podrían arribar como boss challenge en el futuro. ¿Ustedes a cuál prefieren? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. A continuación, sé que deberíamos encontrar el equivalente a Nag, pero dejémosla para el final. Pasemos al anteúltimo DLC de la Season 2. Lamentablemente no puedo decir de quién se trata, pero sí puedo compararlo y decir indirectamente quién es. Por lo que si no quieres spoilearte, adelántate al minuto que aparece en pantalla. Este personaje fue campeón en la saga de Ash, por lo que deberíamos buscar otro similar para la Season 3, y este para mí debería ser Shenwu, campeón en la saga de Ash y con un moveset interesante. Lo vimos en el ending del Ash Team. Shen tiene posibilidades reales de regresar. Siento que de la saga de Ash es el único personaje interesante que podría regresar, aunque también me gustaría ver a Ma Lin o Momoko, pero no creo que esto suceda teniendo a Shen como opción. Luego tenemos a la chica que finaliza la Season 2, perteneciente a la saga de Nest y que usualmente suele ser de los personajes de relleno en el lore, pero que aportan bastante en el aspecto de jugabilidad, ya que su estilo es único y lo hace un personaje muy divertido de usar. Aquí pensé en Mei Li, pues es muy popular y la gente la pide. Sin embargo, SNK parece querer hacernos olvidar todo lo referente a Mei Li, además de que su estilo de pelea es uno ya visto de manera similar en Kim o Luong en cierta manera, por lo que siento que deberíamos traer a una chica que aporte otro estilo de combate para traer más variedad, así como lo hace esta chica al final de la Season 2. Candidatas tenemos a Ma Lin, Momoko o Hotaru, que cumplen el rol de ser personajes de relleno en el roster pero con un gameplay interesante. Kazumi también podría ingresar de esta manera, sin embargo la agregamos antes por ser bastante más popular que las demás mencionadas. Otra opción podría ser Foxy, pero esta sí aporta un poquito más al lore. En fin, entre todas ellas si tuviera que elegir a una, me quedo con Ma Lin, la cual tendría diálogo con Kazumi, Athena y ya sabemos con quién más. Y por último, pero no menos importante, el final de temporada y el personaje con el que cerraríamos el DLC en KOF 15. El último personaje DLC, este debería ser un personaje sorpresa, completamente inesperado y que dé un Shadow All Expectations. Las opciones son: un personaje de Metal Slug. Se ha hecho mucha mención a esta franquicia en el último tiempo, incluso teniendo todo un stage dedicado a la franquicia. Un personaje de KOF Maximum Impact. Se agregó música de la saga al juego, además de que en la página oficial de SNK, todos los personajes de la franquicia aparecen junto a los de la línea principal, como si alguno de ellos esperara por alguna actualización. Y por último, un personaje invitado de otra compañía. El escenario más improbable de los tres, puesto a que KOF nunca ha traído a nadie ajeno a SNK, pero la compañía últimamente viene trayendo personajes invitados a sus juegos, como Baiken en Samsho por ejemplo. Cualquiera de las tres opciones para mí sería una manera excelente de finalizar con el DLC en KOF 15. Sea cual sea el elegido, debería ser una de estas tres opciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que alguna de estas tres opciones es realmente posible? ¿Creen que es posible una Season 3? ¿Piensan que el Fighter Pass de KOF 15 sí debe finalizar con un Shadow All Expectations? ¿Cuáles serían sus 7 personajes en caso de que hubiera una Season 3 en 2024? Los estaré leyendo. Eso ha sido todo por ahora. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo. Este video es patrocinado por Ursus Pardo. Por favor suscríbete a su canal para ver su contenido de KOF 15. Sube videos de combos básicos con varios personajes de KOF. Esto me ayudó muchísimo, ya que como futuro main Clark me viene perfecto para aprender varias cosas. No dudes en echarle un vistazo si quieres mejorar cositas con tus personajes. Te dejaré el link en la descripción.